Venezuela, antes de ser un país minero, fue un país petrolero. Desde antes de la llegada de los españoles, ya los nativos conocían el petróleo con el nombre de mining. Ellos lo utilizaban para impermeabilizar sus canoas, también para alumbrarse. En 1799, Alejandro Humboldt encontró un manantial de petróleo en la península de Araya. Ya para 1839, el gobierno encomienda a José Marías Vargas para investigar sobre el producto. Manuel Antonio Pulido crea la primera empresa de extracción industrial en Venezuela. Se llamó Compañía Nacional Minera Petrolera del Táchira. Recursos estratégicos. El petróleo en Venezuela cuenta como un recurso estratégico para la economía y la geopolítica, pues las exportaciones del país, el 96%, son de petróleo. Nacionalización. La nacionalización dio su primer paso con Isaías Medina Angarita en 1943, cuando se promulgó la ley de hidrocarburos. La Segunda Guerra Mundial hizo que aumentara la demanda del petróleo. Esto motiva la creación de la OPEP por parte de Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak y Kuwait en 1960. En la década de 1970, los ingresos de Venezuela llegaron a cuadruplicarse. El país oficialmente nacionalizó la industria en el 1 de enero de 1976. Junto con él vino el nacimiento de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. Los sucesos políticos conocidos como paro petrolero de 2002 al 2003, llamado también paro nacional o huelga general, consistieron en una huelga o paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno de Venezuela, presidido por Hugo Chávez, promovida principalmente por la patronal Fede Cámaras y secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, organizaciones como Súmate e incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión. El paro se extendió desde diciembre del 2002 hasta febrero del 2003, siendo una de las huelgas general de mayor duración de la historia, por los sectores simpatizantes del presidente Chávez. Este evento es denominado sabotaje petrolero o golpe petrolero, mientras que en los sectores opositores se le ha llamado paro cívico nacional. Causas de paro de PDVSA internas. Una de las razones del paro fue la lucha por el control de la petrolera estatal PDVSA, una industria vital para Venezuela, como quinto mayor producto de petróleo a nivel mundial. El presidente Chávez argumenta que la misma era una caja negra, que sus directivos se negaban a dar mayores informaciones sobre lo que ocurría dentro de la organización y que la gerencia media y aceptaba instrucciones para cambiar las políticas y fundamentos de la empresa. Consecuencias económicas. Las consecuencias fueron nefastas para la población y el país. Hubo escasez de alimento y gasolina durante y después del paro. Muchas empresas pequeñas y medianas quebraron debido a la dependencia de las empresas que agrupaban Fede Cámaras para realizar sus actividades. Los índices de desempleo y comercio informal aumentaron enormemente. Más de 15.000 empleados de la industria estatal petrolera que participaron en el paro fueron desincorporados de la nómina, a pesar de los pedidos y exigencias constantes de la oposición para su reenganche. De esa manera, el gobierno logró ganar la lucha con el control de PDVSA. La estatal pasó de ser un ente bajo el control y la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo y fue completamente reestructurado. Petróleos de Venezuela anunció la designación de la nueva junta directiva, ratificando a Ali Rodríguez Araque como presidente de la estatal petrolera. El plan de restauración de Petróleos de Venezuela prevé la creación de dos empresas verticalmente integradas que serían denominadas PDVSA Oriente y PDVSA Occidente, mientras que PDVSA Gas quedaría bajo la tutela del Ministerio de Energías y Minas. Convenio del petróleo. Al inicio de la nacionalización del petróleo, el alza de precios permitió que Venezuela firmara diversos convenios internacionales en donde el objetivo principal es el intercambio o venta de petróleo por otros beneficios. Por ejemplo, con Rusia se destaca el intercambio de petróleo por armas, distintos tratados de venta de petróleo a bajos precios con países integrados a Mercosur y el ALBA a cambio de alimentos, ropa, entre otros productos básicos. También se formó la alianza Venezuela-China, la cual abarca la transferencia tecnológica en todas sus áreas. China es un aliado estratégico de Venezuela, su principal inversor y su segundo cliente petrolero detrás de los Estados Unidos, con un volumen de 640.000 barriles diarios. El precio actualizado de barril de petróleo. En los últimos meses, en la economía venezolana se ha puesto en alerta a la baja de petróleo en casi un 80% después de haberse ubicado en casi $100 por barril. El precio del crudo venezolano ha ido en descenso desde hace ya varios meses, en lo cual se ha ubicado el precio del barril promedio por debajo de los $100.
El presente gráfico se puede observar la caída continua de los precios, principalmente desde el cuarto trimestre del 2014. En el 2015 se mantuvo el precio del petróleo en un promedio de $60, hasta que en el mes de octubre pasado consiguió un descenso continuo, así finalizando el año con un promedio de $24,22 por barril, así hasta llegar a un promedio actual de $24 barril de petróleo. En los últimos meses, en la economía venezolana se ha puesto en alerta a la baja de petróleo en casi un 80% después de haberse ubicado en casi $100 por barril. El precio del crudo venezolano ha ido en descenso desde hace ya varios meses, en lo cual se ha ubicado el precio del barril promedio por debajo de los $100. El presente gráfico se puede observar la caída continua de los precios, principalmente desde el cuarto trimestre del 2014. En el 2015 se mantuvo el precio del petróleo en un promedio de $60, hasta que en el mes de octubre pasado consiguió un descenso continuo, así finalizando el año con un promedio de $24,22 por barril, así hasta llegar a un promedio actual de $24. La caída continua de los precios, principalmente desde el cuarto trimestre del 2014. En el 2015 se mantuvo el precio del petróleo en un promedio de $60, hasta que en el mes de octubre pasado consiguió un descenso continuo, así finalizando el año con un promedio de $24,22 por barril, así hasta llegar a un promedio actual de $24. Pasado consiguió un descenso continuo, así finalizando el año con un promedio de $24,22 por barril, así hasta llegar a un promedio actual de $24. $22 por barril, así hasta llegar a un promedio actual de $24. Llegar a un promedio actual de $24. $24. Entrevista al ingeniero José Vivas, trabajador de PDVSA como inspector mecánico industrial, por Yari Palavicini. Bueno, nos encontramos con el técnico inspector José Vivas, el cual nos dará a conocer sus opiniones a través de la trayectoria en las empresas de PDVSA. Nos vamos con la pregunta número 1. ¿Qué transformaciones han ocurrido en PDVSA? Buenas tardes. Bueno, en PDVSA desde los inicios hasta la fecha, hablando de 100 años, acerca de la producción petrolera, si nos podemos encasillar a nivel tecnológico, se ha desarrollado ha habido inversiones en ciertas áreas para tener mayor capacidad de refinación. Y en la parte, una de las mayores transformaciones ha sido la parte social. La inversión social de PDVSA ha creado un mayor número de empleos y ha profundizado un poco la generación de otras filiales, pues, para ir desarrollando la industria paralelamente a lo que es el negocio como tal. Pero la inversión más fuerte ha sido la transformación de la gente y la inclusión social. Entrevista a la ingeniero Daphne Jiménez, que trabajó en PDVSA desde 1997 hasta 2002 como líder de varios proyectos y líder de mantenimiento de sistemas. Se valoraba la preparación del trabajador. Exactamente. Mira, además, por ejemplo, yo tuve usuarios en Internet y ahí el menos importante tenía los PhD. Eran personas que muy preparadas, que podían dar clases en la central, que podían hacer su trabajo de investigación en el CONICYT, por ejemplo, que eso ahorita todo está desmantelado. Okay. ¿Sí? La parte de ciencia y tecnología era súper importante. Yo me daba cuenta cuando trabajaba por ejemplo, cuando trabajaba en ITESA, que yo te dije que era un joint venture que tuvimos en PDVSA y una transnacional. Ajá. Justo en el año 98, por ahí. Okay. Donde se decidió que el core de PDVSA no es tecnología, el core de PDVSA es producir y extraer petróleo. Pero sin embargo a nosotros nos permitieron la oportunidad de desarrollarnos en nuestra carrera haciendo este joint venture que te digo, y donde el core de ese negocio era tecnología, y de verdad no es por nada, pero estábamos en la punta de la ola, en la cresta de la ola, de verdad. Nos cuenta
En mi caso, porque en mi caso yo en esa época no trabajaba con SAP, por ejemplo. Ajá. Pero mis compañeros que trabajaban con SAP estábamos en lo último, pues, en la última versión, de verdad que era lo máximo. Después trabajé justamente con la gente de planificación estratégica. Okay. Íbamos a hacer el modelo de negocio de planificación estratégica y para crear los indicadores de gestión. El presidente de esa época de PDVSA, que era Gualquer Puro Lameda, una persona sumamente inteligente, digo yo, dijo, bueno, vamos a demostrar qué es lo que hay en PDVSA, y se destacaron los indicadores estratégicos que se presentaban todos los meses delante del Ministerio de Finanzas, Petróleo, y delante del presidente de la República. Esos indicadores, los indicadores eran los normales: el roce, la producción, las ventas, cantidad de barriles, exportación, a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿Sí? Indicadores financieros, de procesos, de clientes y de adiestramiento también de la persona que trabajaba, ¿no? O sea, encuestas de calidad, o sea, eran bastantes indicadores que se entregaban. Entonces la Venezuela de PDVSA de esa época es muy diferente a la PDVSA que tenemos ahorita. Entrevista al ingeniero Daniel Guapache, ingeniero petroquímico. Trabaja en PDVSA desde el 2000 como especialista de fluidos de perforación. A raíz del paro petrolero, ¿qué transformaciones efectuó PDVSA se han... Bueno, uno de los cambios, como te dije, es la eliminación de la tercerización. ¿Qué es la tercerización? De trabajadores que contratados para PDVSA, que no están directamente en la nómina de PDVSA, sino con contratistas, con empresas externas. Parte de eso, la actualización y la creación de las empresas mixtas, muchos convenios que no existían antes. PDVSA está involucrada en todo, desde los Pedeval hasta la CDI, hasta la venta de insumos agrícolas, todo está incluido PDVSA. Antes PDVSA era solo petróleo y gas, ahorita no, ahorita PDVSA es, voy a decir, el punto focal de todo el gobierno. Dentro de todo sí es positivo. ¿Por qué? Porque es como decir la que está produciendo las divisas para realizar ese proyecto. Pero como te dije al principio, hay gente que no está capacitada para ejercer los puestos que están. Buenos días, estamos aquí para entrevistar a lo que es el licenciado Juan Gutiérrez. Licenciado, muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo para responder estas preguntas. Es un placer atenderlo, hijo. Al paro petrolero que ocurrió, eso obviamente afectó mucho a lo que era la economía venezolana. ¿Cómo lo vivió usted siendo un ciudadano de nuestro país? Bueno, le puedo decir que ese paro petrolero afectó a la nación, al pueblo venezolano completamente. Yo lo viví en carne propia. Viví largas colas para hacer un retiro de un banco. Muchas veces ni siquiera llegaba a entrar al banco porque cerraban. Me tocó hacer colas inmensas para comprar una bombona de gas. Me tocó, bueno, eso fue terriblemente para muchas cosas. Afectó la economía porque se dispararon muchas cosas, los productos no se conseguían. Y bueno, la tranca que hubo a nivel laboral fue inmensa. Muchas empresas que a pesar de todo, bueno, salieron a flote, pero eso afectó y todavía se ven las consecuencias de ese paro. Bien, muchas gracias por su tiempo, licenciado Juan Gutiérrez. Entrevista al empleado de PDVSA Industrial, Oliver Hernández, ingeniero en informática egresado de la UCLA. ¿Qué resaltaría de su historia en PDVSA?
Bueno, la historia, la empresa donde yo trabajo, que es la parte de PDVSA Industrial, es una empresa nacionalizada, ¿verdad? Antes fue una empresa que era una empresa privada llamada Tubelca, la cual fue nacionalizada y, como se dice, expropiada por el presidente Hugo Chávez Frías, y la cual pasó de ser una empresa súper productiva a ser una empresa que su producción bajó incluso hasta el 20 o 10, incluso diría que 5%. Esto debido a que su mercado se disminuyó y solo produce para el mismo estado, lo cual no es rentable. De paso tiene que ser subsidiada a través de la renta petrolera. ¿Y qué transformaciones han ocurrido en PDVSA en los últimos años? Bueno, la transformación es que se diversificó de verdad, pasó de ser PDVSA solo petróleo, pasó a ser una PDVSA de una amplia gama, entre las cuales se destacan la parte de PDVSA agrícola, PDVSA industrial, PDVSA asfalto, y paré de contar. Fueron muchas ramas que se abrieron, ¿verdad?, de lo que es PDVSA petróleo, y por ende son más empresas que se deben subsidiar, son más empresas que se deben mantener a través de la renta petrolera, y eso ha sido una transformación inmensa. Siendo Venezuela un país con mucho potencial petrolero, ¿cree que debería de aprovechar más de este recurso y por qué? Sí, Venezuela tiene mucha potencia en la producción de petróleo, y estos recursos no están siendo bien utilizados. Incluso todo lo que consumimos es importado, ¿verdad? Y eso genera muchos gastos. La renta petrolera se ha destinado a gastos públicos y se ha mal utilizado, digo yo, y debería ser utilizada en la economía, en diversificar el mercado, en la producción de nuevos productos para así fortalecer la economía. Sería muy bueno que a través de la industria petrolera, como lo hizo la gente de Dubái, ¿verdad?, invirtieran en el turismo y convirtieran a Venezuela en una potencia como lo es ahora ese país, que era 100% dependiente del petróleo, ahora depende de su turismo. Economía de Venezuela en crisis. Explicación del Poder Ejecutivo. ¿Hay crisis en Venezuela? La respuesta es sí. Hay una inflación que supera el 200%. Hay desabastecimiento. Largas colas para conseguir los productos de primera necesidad y medicamentos. Los bienes y servicios son escasos. El gobierno está endeudado y ya el gobierno decretó al país en estado de emergencia. El Poder Ejecutivo de Venezuela indica que hay dos razones principales de la causa de la crisis económica en Venezuela. La primera razón es la caída del precio del petróleo, ya que el 96% de los ingresos económicos invertidos en proyectos sociales, infraestructura y misiones proviene de los dólares por la venta del petróleo. La segunda razón es la guerra económica, que es definida por el gobierno como los mecanismos establecidos y coordinados de factores internos y externos que crean obstáculos a la oferta y desabastecimiento, es decir, que hay una complicidad entre los factores internos y externos a partir de la muerte de Chávez para crear un levantamiento social y así poder mover el poder ejecutivo de su lugar
Entre los factores internos y externos tenemos a las empresas extranjeras y privadas que han dejado de producir en el país o han cerrado sus fábricas o han disminuido su producción o decidieron no producir más en el país, siendo muchas las empresas y con distintos intereses se ven en la necesidad de tomar una decisión comercial basándose en que la ley de precios los obliga a vender por debajo del costo de producción, que no tienen acceso a los dólares para importar la materia prima e instrumentos necesarios para la producción, haciéndole más difícil producir y que sus ganancias estén retenidas. Esto los lleva a cerrar las empresas o a invertir menos o colocar ese dinero en otro lado a producir, ya que no se están generando ganancias, o a aceptar la pérdida o esperar que pasa, lo que en realidad afecta a la oferta. Venezuela es famosa en el mundo por la belleza de sus mujeres, por sus deportistas, por sus paisajes, por su comida tradicional, por su política y sobre todo su petróleo. Tenemos tanto petróleo que nos creemos ricos, pero en realidad lo somos. Siempre pensamos en el petróleo como en nuestra gallina de los huevos de oro, en este caso de oro negro. Tenemos una producción de 3 millones de barriles diarios. Resulta que no todos los barriles los estamos vendiendo al contado, sino que de esos 3 millones de barriles diarios, una parte de esa producción se envía para el Caribe y Cuba. Otra parte se da en pago del fondo chino y 766 que se usan en el país, quedando menos de la mitad de la producción para venderlo en el mercado internacional. La pobre gallina como que está cansada porque parte de su trabajo no se cobra en efectivo. Y es que en Venezuela no se necesita ese dinero. La gallina está obesa porque su tamaño se ha duplicado y porque no se ha duplicado también su producción. Y está lenta porque está haciendo muchas cosas a la vez. ¿Y no sería mejor que se enfocara en producir más barriles y en generar más ingresos para el país? Nos hemos enviciado tanto con los huevos de la gallina que hoy dependemos del petróleo más que nunca y hemos descuidado otras áreas importantes. ¿Será por eso que hay tanta comida importada y que no se consigue cemento ni cabilla? ¿Y será por eso que se volvió necesario aumentar la gasolina y que haya cola para comprar una bombona de gas? Y todo esto está pasando en el país con las reservas más grandes del planeta y que, por cierto, son de un crudo extra pesado que deben ir a refinerías especiales en las cuales se habían invertido hace años para asegurar el destino de nuestro petróleo. Pero hemos ido vendiendo algunas y construir nuevas en el país o afuera tardarían mucho. Y si a eso le sumamos que otros países han encontrado nuevos pozos y están desarrollando nuevas fuentes de energía, corremos el riesgo que nuestras enormes reservas queden sepultadas, ya que nadie las va a necesitar. La buena noticia es que Venezuela tiene una gran ventana de oportunidades para beneficiarse de sus huevos de oro negro, así como lo está haciendo México, Brasil y Colombia, que hasta lograron aumentar su producción, pero esa ventana se nos puede cerrar en la cara si no aprovechamos mejor nuestros recursos. Pero también necesitamos un cambio de mentalidad porque la verdad es que no somos ricos y así hoy se producieran más barriles diarios, se vendieran al contado y se repartieran las ganancias entre todos los sectores, no es suficiente. Venezuela saldrá adelante cuando entendamos que el petróleo se tiene que aprovechar para invertirlo aquí y crear nuevas fuentes de trabajo y riquezas para nuestro país. Y así
poder salir de esta crisis y sacar a Venezuela a flote, ya que el progreso de Venezuela depende del esfuerzo de todos y no de una mágica gallina de los huevos de oro, que en realidad no existe, porque al final el petróleo no es bueno ni malo, sino una herramienta más para lograr nuestro desarrollo.